Bueno, ahí está grabando Ricardo, así que cuando quieras arrancamos nomás. Bueno, bárbaro. Bueno, hola a todos. Ya con casi todos nos hemos saludado, pero lo que vamos a ver son también una continuidad del breve repaso que hicimos el otro día, pero ya entrándonos en teorías de sistemas administrativos que ustedes ya vieron en Orga 1, y sobre el cual después va a haber una parte de aplicación en el trabajo práctico 1 con las distintas escuelas administrativas a modo de repaso. Así que vamos a hacer algunas definiciones, algunos conceptos de estas teorías. En principio, decir que organización, bueno, pues voy a cortar acá, si no. Organización, empresa es toda organización que coordina recursos con el fin de optimizar los beneficios. Es decir, fundamentalmente nosotros tenemos que optimizar el uso de los recursos que disponemos para poder obtener la mayor rentabilidad, utilidad, o dicho de otra palabra, beneficio. Cuando hablamos de beneficio, si uno lo enfoca con un criterio empresarial, es eso, la mayor rentabilidad o utilidad. Pero también puede ser una empresa, una institución, y entonces lo que busca es minimizar los costos. Dicho de una manera u otra, es optimizar los beneficios. Cuando yo digo maximizar mis utilidades o beneficios económicos, estoy hablando desde el punto de vista de un criterio privado. Y minimizar los costos sería el objetivo de repente de las instituciones de distintos órdenes, pueden ser públicas, institucionales, etc. Por ejemplo, una facultad no persigue un fin lucrativo, sí sería minimizar todo y que los recursos estén disponibles para brindar el mejor servicio. Y así un hospital, una escuela, etcétera, etcétera. Bien, el otro día hablamos, apareció la palabra eficacia y eficiencia, que es un poco lo que busca justamente para obtener mayor beneficio. Los buenos administradores hacen que sus actividades desarrolladas en una empresa estén en búsqueda continua de lograr la eficacia por un lado y la eficiencia. A ver, ¿quién me da un ejemplo o qué, de vuelta ahí está la definición, que si está claro la diferencia entre eficacia y eficiencia? ¿Quién se anima a decirme algo? Hola, vamos, que es un ida y vuelta. ¿Qué era la eficacia? Es si la empresa alcanza su objetivo. Que cumpla con mi objetivo. Si yo al final de la jornada cumplo con los objetivos propuestos, fui eficaz en un 100%, o si no los cumplo será en un determinado porcentaje. ¿Y la eficiencia qué busca? El buen aprovechamiento de los recursos. Exacto, utilizar el mínimo de los recursos, o sea, hacerlo en el menor tiempo posible, hacerlo con la menor cantidad de materiales, hacerlo con la menor cantidad de personas. Entonces eso busca eficiencia. Todo eso nos va a determinar a nosotros manejarnos con ciertos estándares a cumplir que nos van a marcar qué grado de eficiencia tenemos. Bien. Los modelos de producción que ustedes ya recontra vieron el año pasado están a partir de Taylor con la meditación científica, donde ponía énfasis en las tareas. Una de las tantas definiciones posibles decía que había que, para Taylor, administrar es el conocimiento exacto de lo que quiere que haga la gente y controlar que lo haga de la mejor manera y más barata posible. Entonces, indudablemente es de naturaleza pragmática, es decir, muy práctica, donde él pone el concepto de administración en las tareas que tiene que desarrollar dentro de una organización. Comete algunos conceptos de que omite el aspecto informal, y todos sabemos que la informalidad convive dentro de la formalidad, dentro de la estructura de una empresa. Bueno, ahí tenemos algunas cualidades o características propias del Taylor, que ustedes ya las recontra han visto. Proporciona incentivos monetarios para mejorar la productividad, supervisión de los capataces y busca la especialización de las personas. Y fundamentalmente el poder está descentralizado, la autoridad. Entonces,
la estructura de la organización es más bien funcional y no lineal. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? La otra teoría, la de Fayol, la administración general, pone énfasis en la estructura, es decir, una de las definiciones dice, mi doctrina administrativa tiene como objetivo facilitar el gobierno de la empresa. Entonces, está más enfocado en cómo organiza la estructura de la organización a través de un circuito administrativo que ustedes ya lo conocen, que es planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar para hacer la retroalimentación en el caso que haya algún desvío, alguna corrección para hacer. Hasta ahí se entiende, ¿no? No, eso ya no hay duda, lo tienen bien asimilado el año pasado. ¿Se recuerdan todos estos principios? Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, acá tienen algunos otros principios básicos de la organización lineal de Fayol. Autoridad y responsabilidad para generar liderazgo. La unidad de mando, es decir, aquí en el otro estaba descentralizado y acá perfectamente sigue una estructura piramidal, lineal, para ejercer el mando, entonces está perfectamente centralizado. Cada empleado recibe orden de una única persona, en cambio en el otro las personas podían recibir información de distintas personas. Hay subordinación de lo particular a lo general, estabilidad del personal, espíritu de equipo, bueno, todo esto que ya lo conocen. ¿Cuáles serían las funciones principales del enfoque de administrar una organización? Puede ser técnica o de explotación. Como dice ahí, la palabra técnica o explotación está referida a las actividades, sean de producción, fabricación o transformación, es todo lo mismo, como quisiéramos llamarla. La función técnica es de producir o fabricar. De última es transformar, porque el proceso es transformar lo que entra en algo que sale. Por eso la planifica la producción, todo lo que tiene que ver con el área productiva, planifica la producción, controla la cantidad, es la encargada del mantenimiento de los equipos. Otra función principal en la tarea de administrar es la parte comercial, fundamental porque es la encargada de las compras y las ventas, definir las estrategias que se van a adoptar para las distintas posibilidades de venta. Y en definitiva el objetivo es, a través del área comercial, poner el producto en manos finales del servidor. Las tareas clásicas, básicas, administrativas propias de una empresa es otra función. La parte financiera, ¿qué hace? Búsqueda y utilización de capitales. Está continuamente buscando, cuando ustedes vayan a terminar el proyecto este año, van a tener que analizar de qué manera van a ser posible la búsqueda de la plata para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, ¿cuál es el capital que dispone y de qué manera lo puede llegar a administrar? Decide cuáles son las inversiones, porque justamente en el proyecto uno lo que va viendo es, antes de definir el número final, hay un valor analizar contablemente que son las inversiones. Si fuera el caso que necesitamos solicitar algún crédito, también depende del flujo de dinero, porque la parte financiera refleja todo el flujo de entrada y salida de dinero. Paga dividendo, emite acciones, todas son funciones de la administración financiera. La parte contable, a diferencia de la financiera, ¿qué hace? No maneja nada, simplemente se encarga de registrar todos los movimientos de capital. Es decir, hace un inventariado a través de todas las distintas herramientas contables que tiene, produce balances económicos, realiza las estadísticas permitiendo a la dirección hacer un seguimiento de la evolución de la empresa. Otra área de administración es lo concerniente a aspectos de seguridad. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Se encarga de la protección de los bienes y de las personas, contrata los seguros, servicios, y todo lo que tiene que ver con las normativas de los accidentes del personal y también el mantenimiento de los equipos de seguridad. Básicamente, esto que está dicho ahí, seguramente ustedes lo entienden, lo aceptan como una verdad lógica, pero son cuestiones que cuando vayamos haciendo algún trabajo particular de alguna unidad
justamente en particular, o integrado en el proyecto, van a aparecer y son cuestiones que tienen que definir. Y entonces, en base a eso, ustedes van a armar su propia estructura administrativa o cómo conforman el organigrama. Bueno, justamente hablando de organigrama, esto también ya lo vieron el año pasado. Yo le marqué ahí, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Bien, voy un poquito rápido porque esto es ya cosas que ustedes han visto. Por ahí Andrés después va a retocar alguna cuestión y va a aclarar algunas otras cosas. ¿Qué es un organigrama? Es básicamente es una herramienta, una representación gráfica de la estructura de una empresa en la que se indica y muestra en forma esquemática o gráfica las distintas ¿qué? Áreas que los integran, sus líneas de autoridad, las relaciones del personal, los comités permanentes, líneas de comunicación y asesoría. Básicamente, estas son lo que yo puedo interpretar de esa representación gráfica de una estructura de una empresa. Indudablemente, los organigramas son fijos, le pregunto. A ver, vamos a intercalar un poquito de idea. ¿Son fijos, son dinámicos, flexibles? ¿Cómo deben ser los organigramas? Tienen que ir actualizando de acuerdo si hay cambios dentro de la estructura. Por lo tanto, admite cierta flexibilidad, no son rígidos, ¿no? Es decir, son, como vos bien decís, son fotografías instantáneas de un determinado contexto de la empresa. ¿De qué va a depender que varíe la distribución gráfica del organigrama? Un poco está acá, y usted lo estaba diciendo vos. ¿De qué podría llegar a depender que varíe el organigrama de una empresa? O sea, ¿en qué situación se cambiaría? Claro, ¿cuáles son? A ver, algunos ejemplos que ameriten que yo tenga que modificar mi organigrama. Puede ser que se agregue un departamento o que se agregue un nuevo nivel jerárquico. ¿Pero por qué? Motivos. Se puede expandir la empresa. Exacto. No sé, en el comité no sé si cuenta, pero que cada tantos años hay que renovar el comité. Sí, los comités trabajan después cuando hablemos círculos de calidad y todas esas cosas, van a aparecer líneas de autoridad, pueden modificarse en función de que se genere o no algún otro cargo o alguna otra forma de comunicarme y relacionarme en los distintos departamentos. Eso tiene que ver con relaciones personal. Y, por ejemplo, una localización, un cambio de localización, ¿puede llegar a influirme en un organigrama? Por ejemplo, estoy pensando en voz alta. ¿Se entiende lo que pregunto? Un cambio de localización. Hoy la empresa estaba instalada acá y de repente me tengo que instalar en otro lugar o, a ver, por cuestiones de contexto hace que yo tenga que ampliar la empresa y armar una sucursal en otro lado. ¿El organigrama cambia o no cambia? Y sí, o sea, si tenés que expandir la empresa, sí, vas a tener que agrandar el organigrama. El organigrama interrelacionado de las distintas sucursales, sí. El propio de cada empresa posiblemente no, pero sí un organigrama integrado. Eso es como cada facultad tiene su propio organigrama, pero a su vez en la forma de comunicarse entre ellas y con el rectorado, supongamos, tienen una forma integrada de representación. ¿Se entiende? Es un poco como lo del sistema, que está, o sea, la empresa es un sistema, pero si tiene, son otros mini sistemitas más, que cada uno con su organigrama. Exactamente. Estoy haciendo todo esto porque es lo que viene, pero es lo que ustedes ya vieron. Tal cual, es así. Muy bien. Bueno,
La estructura puede ser formal o informal. Tipo de estructuras formales, sobre esto ustedes ya no vale la pena mencionar, simplemente mencionarlo, no conviene ahondar ahora, porque ya lo han visto, lineal vertical, lineal staff. ¿Qué es lineal staff? ¿Qué es la palabrita staff? Staff son esa gente que no es propiamente de la empresa, pero que como que es contratada, no sé cómo decirlo, un abogado, un contador, Ajá. que ayuda, no sé cómo, las Tiene palabras. asesoría. Asesoría depende en qué nivel. Nosotros generalmente son asesor al gerente o al directorio en los altos mandos, pero no tiene voz y no tiene voz ni poder de decisión sobre el resto de la gente, por ejemplo. ¿No? Hay distintos tipos de staff. En general el staff asesora. ¿Mm? Yo puedo tener, por ejemplo, un contador dentro de la empresa, sin embargo, puedo tener un staff de un estudio contable que a su vez me asesora con respecto al desarrollo, a la tarea que está realizando el contador dentro de la empresa o las cuestiones de inversiones globales que tiene que hacer la empresa, mientras que el contador se dedica al registro de todo el inventariado interno de la empresa. Y todas las decisiones de inversiones lo hace un estudio externo. Por ejemplo, estoy diciendo, ¿se entiende? Sí. Bien. Bueno, salgamos de acá. Las administraciones básicamente tienen que tener algunos de estos principios de cualidades, algo que define la calidad. Tienen que tener la responsabilidad suficiente y autoridad para poder cumplir ese organigrama en función del tipo de administración que uno haya elegido. Tiene que tener equilibrio, ¿por qué? ¿Qué significaría tener equilibrio? Tiene que estar perfectamente definido cuáles son las tareas y las funciones para que esté equilibrado la administración, porque de repente yo puedo tener muchos caciques y pocos indios, por ejemplo, pues está lleno uno cuando arma el organigrama tiende a poner cargos y departamentos, qué sé yo, y después de repente abajo nos quedamos sin indios, o hay 2 indios y hay 10 gerentes arriba, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Estabilidad y flexibilidad. ¿Qué es estabilidad? Estabilidad es porque si bien tiene que ser flexible en el tiempo, pero también no es una cuestión de que yo lo esté modificando en forma continua. Me tiene que dar una cierta estabilidad a la empresa para poder manejarme, porque si estoy continuamente cambiando, imposible de que la empresa tenga éxito, porque me saca de ritmo y de organización. Tener una buena supervisación y, por supuesto, una muy buena comunicación es otra de las cualidades que tiene que tener las distintas escuelas o formas de administrar una organización. Bueno, acá un poco lo que decía Clara, creo que era la que estaba diciendo del tema de los sistemas. Ustedes ya No, vieron. yo, Pía. Pía, perdón. Bien. Sistema es un conjunto de partes que se hallan interrelacionados con vista a lograr ciertos objetivos. Por ejemplo, cualquier fenómeno de producción, es decir, cualquier empresa de producción lo que tiene es lograr la mayor cantidad de ventas del producto que uno está haciendo. Para lo cual, lo que hace es enfatizar las entradas y salidas y la relación que hay en el medio con un enfoque global. La microeconomía son las acciones económicas dentro de la empresa, es un microsistema, como decía hoy, dentro de la propia empresa. Bien, como dijimos, la producción se puede expresar, es un verbo que significa acción, transformación o conversión. Entonces,
y es la relación cuantitativa entre los recursos o insumos aplicados, lo que entra, y los productos terminados. Eso es, ya lo recontra. Yo tomé el ejemplo de un aserradero, donde en el aserradero entran todos los rollizos, ¿sí? Del talado del monte, y se mide en pesos, no plata, sino peso, cuánto pesa, toneladas, kilos. Pero como son pesados se habla en toneladas, pues no vamos a andar midiendo en gramos ni en kilos. Imagínense que un rollizo pesa capaz 300 toneladas, que se llama. Tantas toneladas por pie cuadrado. Pie cuadrado es la relación entre el peso del insumo con respecto a lo que se puede llegar a obtener. Se mide en pie cuadrado. Entonces los insumos o recursos o factores productivos se tienen en los productos. Los productos ustedes ya saben que pueden ser bienes físicos elaborados o puede ser un servicio que se brinda, como el que hablamos hoy de un banco, perdón, de una institución, de un hospital, etc. Y los insumos los podemos clasificar en primarios y secundarios. Cuando ustedes hagan el proyecto, van a analizar de dónde obtienen sus insumos y de qué categoría son, si son primarios o si son secundarios. Los primarios son los que se obtienen en la naturaleza y los secundarios son productos de otras empresas que para nosotros nos sirven como insumos. Por eso son secundarios adquiridos de otra empresa. Otra forma de clasificar es en función de la estructura de costo. Esto ustedes durante todo el año lo van a ver y tiene una materia. Y básicamente hay varias formas de clasificar los costos, pero desde el punto de vista del volumen de producción decimos que son variables o fijos. La palabra variables está referida a la cantidad requerida en función del volumen de producción. ¿Está bien? Entonces, va a ir variando de acuerdo al pedido o al volumen de producción de un determinado producto. En cambio, los fijos no están sujetos a ninguna restricción. Es decir, trabaje o no trabaje, haga 10 o haga 100, haga 1000 productos, siempre tengo el mismo costo fijo. ¿Está bien? Pero fíjense en ustedes, de vuelta, esos costos fijos van a variar en función del periodo a considerar. No son siempre. ¿Por qué? Porque varían con el rango de producción. Es decir, los costos fijos de producir 100 unidades, de repente no son los mismos costos fijos de producir 1000 unidades. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, entonces, más allá de cierto límite, su cuantía, es decir, la cantidad, debe modificarse en función básicamente de la capacidad instalada. ¿Qué se entiende por capacidad instalada? Palabritas técnicas que después vamos a hablar cuando veamos distintos tipos de capacidades. ¿Qué es la capacidad instalada? ¿Qué se entiende por capacidad instalada? Lo que yo... No tengan miedo a equivocarse, chicos. Claro, yo les pregunto esto claro, yo les pregunto para que ustedes vayan asociando términos, palabras técnicas que se van a encontrar y un lenguaje más que palabras, un lenguaje acorde, digamos, a la profesión que van a tener ustedes. ¿Qué es una capacidad instalada? Si estoy diciendo que los costos varían en función de lo que yo produzco va a depender de qué, de mi capacidad de qué, de Puede ser que sea producción. el límite de capacidad, ¿Cómo? el límite que puede producir. Claro, ¿y de qué depende ese límite? La capacidad. Está bien, ¿y esa capacidad qué sería entonces? Lo que puede El llegar a lugar, producir. las máquinas, si me alcanza el Exacto. lugar para tener las máquinas y para cuántas máquinas, cuánto puedo producir con esas máquinas. Exactamente, el rendimiento de las máquinas. ¿Está bien? Y eso me va a dar a mí la capacidad instalada que tengo disponible para producir el máximo
Y entonces yo tendré que ver después cómo juego esa capacidad instalada, si tengo que aumentar mi capacidad, si tengo que hacer otra sucursal, si tengo capacidad ociosa. Ya que estamos, meto la palabra capacidad ociosa. ¿Qué le representa a usted el término capacidad ociosa? Después lo vamos a volver a ver, estas cosas se ven, pero vamos y venimos, jugamos con términos. ¿Qué es una capacidad ociosa? Serían las máquinas o los espacios que no se están utilizando. Exacto. Si yo tengo una determinada capacidad instalada para hacer 100 unidades de tal cosa y estoy haciendo 80, que sí que no estoy al máximo de mi posibilidad de rendimiento de las máquinas. Entonces tengo un 20%, 20 unidades de diferencia de ociosidad. ¿Mm? Es lo que, entre lo que produzco y dejo de producir. Bien. Variables, costos variables, ¿cuáles serían? Básicamente la materia prima, porque como varían en función de lo que produzco, la materia prima, si yo produzco, hoy produzco 100, ese es un costo variable, el día que produzca 20 tendrá otro valor. Entonces, la materia prima netamente es un costo variable. Función de lo que yo produzca, obtengo un determinado valor de costo de materia prima. La energía es otro costo variable, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo ven en la energía? La energía eléctrica, la energía que consume una empresa para poner su fuerza motriz, es decir, el equipamiento, las máquinas o la iluminación al servicio de la empresa. Entonces, Y ¿es varía variable? también, porque Es depende variable. cuánto tiempo uses la energía para producir tanta Bueno, cantidad. pero sin embargo, después lo van a ver, está bien. En principio, fundamentalmente, es una relación variable de acuerdo, como vos bien decías, de la energía que yo consuma para producir. Pero, ¿qué pasa? Tiene un componente inicial que es fijo. Entonces, consuma o no consuma energía, yo pago el mínimo. ¿Eh? Eso pasa también con el gas, con la luz, es decir, es un componente semi-variable, es decir, hay una parte básica que consuma o no consuma, tengo un costo fijo y a partir de ahí después va variando de acuerdo al consumo. La mano de obra, destajo o comisiones. Las comisiones, por ejemplo, de los vendedores. Tendrán un básico de repente y después van a comisión sobre las ventas. Entonces, cuanto más venden, más cobran. Entonces, es un costo variable que me representa a mí como empresa, lo que yo tengo que pagarle a mi mano de obra de la supervisión. La mano de obra de destajo es, tanto haces, tanto te pago. Entonces, supongamos, en el rubro de la construcción, que es la otra especialidad mía, entonces cuando uno hace viviendas o de algún tipo de plan de obra, de infraestructura, digo vivienda porque es muy común en los planes de barrios de vivienda, que se contrate la mano de obra a destajo. Entonces la gente le mete pata, cuanto más hace, más rápido cobra, más se junta la plata. Hay una plata estipulada, entonces a destajo. Tanto ¿Eso hace, se relaciona con lo de remuneración por producción o no? claro. ¿Eso mismo? Ujú. Sí, exactamente. Bien. Y en cambio, los costos fijos, ¿cuáles serían los costos fijos? Así como dijimos que básicamente los variables están identificados por lo que es materia prima, el costo fijo nos tenemos representado básicamente por la mano de obra. Nuestras, como le dije el otro día, de acuerdo al gremio que nos compete en el rubro de la empresa, tendremos nuestras categorías y nuestros sueldos que tendremos nuestro salario de acuerdo a la categoría de la empresa, del personal de la empresa. Por eso es un personal estable. Eso es porque nuestra legislación es así. Por ahí en Estados Unidos el régimen de la mano de obra es más flexible y entonces esta mano de obra pasa a considerarse un poco como variable. Pero en nuestro país, por nuestra estructura legal, se considera a la mano de obra de del personal estable como fijo.
De repente nosotros podemos tener algún sector o algún momento cuando tenemos una producción zafral, donde por distintas circunstancias necesitamos, por ejemplo, estamos cosechando fruta estival y bueno, durante 2 meses, 3 de esa temporada tenemos que aumentar la cantidad de mano de obra zafral, nada más que para la cosecha de esa fruta. Entonces, además nuestra propia gente fija durante todo el año, aumentamos nuestra mano de obra zafral durante 3 meses. En ese caso, ahí sí, la mano de obra la podemos tomar como variable, a ese tipo de mano de obra. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, acá decimos generalmente el sistema de producción está dividido en 2 subsistemas, uno de conversión y de control. Esto es simplemente para, acá hay una gráfica donde todo lo que entra, materia prima, mano de obra, energía, el capital que necesito invertir, información, se procesa dentro de la fábrica y se obtiene un bien o un servicio. Todo esto forma el subsistema de conversión y lo que sale se somete a control para ser retroalimentado y corregir alguna desviación que haya, algo que no se esté cumpliendo, y volver a incorporarlo como entrada al sistema de conversión. Entonces tenemos un sistema de conversión, transformación y un sistema de control que nos permite hacer el feedback o retroalimentación. Bueno, ya lo conocen a eso. Acá tenemos algunos ejemplos, actividades, cuáles son las entradas, los insumos y los productos. Por ejemplo, en una planta industrial, como vimos recién, tenemos materia prima, operario, gerente, energía, maquinaria. Y que eso tiene el bien preciado de un producto, lo que sea. El correo es un servicio, entonces necesitamos la correspondencia, los insumos es que la correspondencia sea despachada, equipamiento, camioneta, empleado, y cuál es el producto, el servicio que brindamos, una correspondencia al final que llegue a mano del cliente. Un hospital, una universidad también son de servicio, en cambio una granja, necesitamos semillas, animales, tierra, para obtener granos, carne, leche. Bueno, es muy sencillo. Esta es una gráfica muy simple, donde necesitamos, por ejemplo, fíjense que tenemos una fábrica de pan y confitura como sistema. Los insumos son la fábrica, insumos para poder obtener esto, y lo que produce son justamente pan, torta, masa, etc. Pero estos insumos son obtenidos a través de otro subsistema, como es el molino harinero, la granja productora de huevo y la refinería de azúcar. Por eso dice que hay un sistema de producción con subsistemas paralelos. Estos 3 subsistemas paralelos, alimentan y los productos de cada uno de ellos, el azúcar, el huevo y la harina, conforman los insumos para el sistema de la panadería. Está claro, ¿no? Se entiende bien clarito. Bien. Acá tenemos otra gráfica donde tenemos una versión simplificada con introducción de inventario. Fíjense que para la producción necesitamos los proveedores, que nos entregan energía, nos entregan mano de obra, pero a su vez, en el medio hay un inventario de materias primas y materiales. Y a su vez, del proceso de producción que va a llegar como servicio o producto a los clientes, también tenemos cuáles son el inventariado, el control de cuáles son los productos elaborados. Así que hay un subsistema en el medio de inventariado y control. ¿Se entiende? Bueno. Andrés, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Vamos bien? Sí, estamos bien, no hay problema. Aparte no se corta, así que metele nomás. Bueno, bárbaro. Los contextos del sistema están influidos por factores ajenos que afectan al desenvolvimiento. Esto ya lo hemos visto, y entonces el contexto interno se relaciona con los otros sistemas de comercialización, finanzas y personal. A ver, esto tiene una gráfica acá, estos son los límites del sistema, cuestiones, subsistemas internos, este es el sistema de información gerencial, personal, investigación y desarrollo. Bueno, no vale la pena profundizar porque ustedes ya lo recontra conocen a eso. Quiero hacer hincapié más que nada en esta última parte. Esto es muy importante porque a veces lo pierden de
de vista y no es así. Cuando digo perderlo de vista es que a veces no se tiene en cuenta algunos parámetros de evaluación. Nosotros vamos a ver ahora algunas medidas de desempeño relativas al producto y después vamos a ver unas medidas relativas al sistema de producción. Una cosa es cómo evaluar el producto y otra cosa es cómo evaluar el sistema de producción. En cuanto al producto en sí mismo, como dijimos, esa evaluación depende de ciertos parámetros o algunos objetivos. Desde el punto de vista del costo, tenemos que tener en cuenta cuáles son las erogaciones para obtener un producto. El costo, como ustedes saben, el que nos va a determinar a nosotros el precio final al cual arribamos al producto. Entonces, desde el punto de vista competitivo en este mundo globalizado, internacionalizado, es un factor sumamente determinante, por lo tanto, a su vez, lo habíamos relacionado con obtener calidad. Recuerden que el precio no solo incide para la competitividad desde el punto de vista como precio en sí mismo, sino también en la calidad del producto, relación precio-calidad. Esos costos, como vimos recién, los podemos clasificar en fijos y variables. Entonces, el costo es fundamental para definir un determinado producto y relacionarlo con la calidad. Otro aspecto que no se considera mucho con el tema de costo es otros que no se los consideran contablemente por ser lucro cesante. Es decir, aparecen otro tipo de costos, ¿sí? Cuando nosotros vemos qué es un lucro cesante, algo que se ha dejado de ganar y que se habría ganado si de no haberse, de haberse sucedido un daño, es decir, o una toma de decisión mal tomada, o no mal tomada, sino yo frente a una decisión determinada elegí por la A y de repente con la B me permitió ganar más plata, entonces hay un lucro cesante de haber perdido cierta plata al haber elegido una mala decisión. Bueno, sigamos. Costo. Ya vimos que es uno de los parámetros que define el desenvolvimiento del producto. Otro es la calidad. Es la medida en que el producto o servicio satisface las necesidades del producto. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Hay una calidad que nosotros definimos de diseño. ¿Qué sería la calidad de diseño? Cuando coincide entre el diseño realizado con lo que fue requerido por el mercado. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos que los que nos reflejan las necesidades del mercado son las fuerzas de venta? Entonces, nos traen la idea, la empresa dice, bueno, vamos a satisfacerlo, para lo cual vamos a hacer tal producto de tal característica, con tales medidas, tales materiales, etcétera, etcétera. Entonces, hace un diseño. Cuando ese diseño coincide con lo que realizó el mercado, con lo que me pide el mercado, se dice que hay una calidad de diseño, o viceversa si no lo hubiera. Por otro lado, otra forma de evaluar la calidad es una calidad de concordancia. Y ya ahora, en vez de considerar la coincidencia entre el diseño y el producto y lo que requiere el mercado, es la concordancia entre lo que yo ahora produje, yo ya lo había diseñado, ahora me pongo a fabricarlo y entonces digo, lo que yo produje con respecto al diseño y veo qué concordancia hay. De repente, lo que yo produje no tiene nada que ver con lo que yo había diseñado. Entonces, mucho menos tiene que ver con lo que refleja la necesidad del mercado. Entonces, hay dos instancias, digamos, en que hay que medir la calidad. Una es la calidad de diseño y la otra es la calidad de concordancia. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Más o menos. Más o menos, a ver, ¿qué es lo que no entendiste? O contame qué entendiste. O contame vos qué entendiste y yo te aclaro. No, me perdí un poco ahí, sí, entre diseño y concordancia, ¿no? Bien, yo a un producto tengo dos momentos en cuales yo voy a analizar la calidad. Una es, a mí viene el vendedor y me refleja que el mercado me pide determinada característica.
Entonces yo le acepto el desafío como empresa y digo, bueno, yo me voy a poner a diseñar algo que satisfaga esa necesidad que me trae el mercado, para cumplirle al mercado. Entonces ahí yo digo, a ver, lo que yo diseñé en ese momento, y ahí comparo, la calidad del diseño, ¿es realmente lo que el vendedor me estaba diciendo que pide el mercado? Si está bien, y a través del diseño yo interpreto que satisfago la necesidad del mercado, quiere decir que la calidad está bien representada. Entonces hay una instancia que se llama calidad del diseño. Al diseñar, diseñé exactamente lo que quiere el mercado. Primera instancia. ¿Vamos hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Bien. Después, una vez que tengo el diseño, ¿qué hago? Me pongo a fabricarlo. Entonces, cuando yo termino de fabricarlo, de producirlo, algo obtengo. Me tenía que producir esta virome. Bueno, listo. Yo ya la diseñé, me puse a producirla y obtuve esto. Y ahora digo, quiero evaluar la calidad de lo que produje. Entonces se llama calidad de concordancia entre lo que produje y el diseño con lo que yo había arrancado la fabricación. Porque ¿de dónde arranqué? Del diseño. Si hay calidad de lo que obtengo con el diseño, bárbaro. Ahora, si lo que produje no coincide con el diseño, mucho menos va a satisfacer la necesidad del mercado. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí. Bien. Muy bien. La entrega es otro parámetro a la cual yo evalúo un producto. ¿Por qué? Porque la entrega es la aptitud para llegar al consumidor justamente en el momento y en el lugar adecuado. Es muy importante ese cumplimiento de entrega del producto hacia el cliente. Entonces, fíjense, tenemos costo, calidad y entrega. ¿Tá? Y ahora vamos, fíjense cuáles son las variables de la calidad. La calidad, esto que vimos recién acá, de calidad, ¿cuáles son las variables? ¿De qué va a depender la calidad? Que yo evalúo, como decir, si esto tiene calidad. Y si cumple con las especificaciones técnicas de acuerdo a las normas. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día? Yo les expliqué, les puse la palabrita especificaciones técnicas, normas o estándares que definen y establecen esas especificaciones técnicas, que son los atributos que caracterizan un determinado producto. Los márgenes de tolerancia que tiene de un producto al otro en la similitud, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la evolución de los sistemas productivos que a través del tiempo nos permitiría el principio de intercambiabilidad de las piezas, etc.? Eso nos define a nosotros la tolerancia que hay en la exactitud de producción de un producto a otro. La confiabilidad, cuán confiable es ese producto en el paso del tiempo. Cuando hay baja variabilidad, que tiene que ver también con las tolerancias, si no hay mucha diferencia, por lo tanto hay mucha tolerancia, hay baja variabilidad. Y por ende la baja variabilidad nos lleva a mayor confiabilidad. La confiabilidad es la consistencia de la calidad en el tiempo. No se deteriora. Otra medida de evaluar la calidad del producto es ver qué grado de porcentaje de evoluciones o reclamos tiene. Cuando yo vendo un producto, las devoluciones y reclamos de parte del cliente es una manera de medir cuán confiable es nuestro producto y por ende eso hace a la calidad del mismo. Y por supuesto otro aspecto es el costo y porcentaje de reparación en unidad vendida. Si yo tengo muchas reparaciones que hacer, el producto no es confiable, es de baja calidad. Si ahora analizamos el otro factor, el de la entrega, para llegar en tiempo y lugar adecuado, los variables para analizar la entrega es la rapidez de dar respuesta a los pedidos. Entonces yo tengo que, no puedo, a mí me hacen un reclamo y yo no puedo demorar 2 semanas, 3 semanas en contestarle y después otras 2 semanas en atenderlo y repararle el producto. Por eso, la rapidez del tiempo a cambio de los pedidos. El cumplimiento de los plazos. Si yo a la persona le dije, mira, dame una semana, esto me lleva una semana, repártelo,
o entregártelo, de acuerdo a la logística de distribución, etcétera, etcétera, yo tengo que cumplir, porque eso hace a la seriedad de mi empresa con respecto al producto. Y que la entrega esté siempre disponible al acceso al producto. Bueno, definimos algunas cuestiones. Me estoy quedando sin voz. No ando, me estoy resfriando. Bueno, medida de desempeño, recién hablamos del producto, ahora vamos a hablar un poquito de, como les dije, de los sistemas de producción, medida de desempeño relativa a los sistemas de producción. Así como recién teníamos costo, calidad y entrega del producto, en los sistemas de producción, uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta es la flexibilidad. ¿Cuán flexible es nuestro sistema de producción para determinadas demandas y definir la estrategia de los sistemas de producción? En definitiva, la flexibilidad nos permite, es la actitud del proceso para, es decir, lo que nos busca es permitir hacer ya sea cambios, esos cambios pueden ser por distintas causas. Si tengo que elaborar nuevos productos, estamos haciendo cambios referidos a la sustitución. Estamos cambiando por sustitución un producto por otro. O estamos ampliando, estamos haciendo una variante de ese producto. Esa sería la segunda. Diferentes clases de un mismo producto es una variante, estamos haciendo una variante del producto. Y la otra es una mezcla de cantidades de producción. Ser flexible para hacer determinadas cantidades de producción en distintos volúmenes. Bueno, eso nos permite a nosotros hacer cambios por sustitución, variantes o por volumen. Esa flexibilidad hace que nuestra organización nos permita soportar crisis a través del tiempo y tiene una vida útil mayor, porque toda nuestra capacidad instalada tiene que estar adaptada para justamente producir, ser flexible para poder permitir todo este tipo de cambios por cualquiera de estas causas, sean por sustitución, variante o por mezcla de volúmenes de producción. Bueno, otra palabra otro parámetro que define los sistemas de producción es la confiabilidad. Al igual que la confiabilidad estaba la confiabilidad en el producto, nuestro sistema tiene que tener un desempeño satisfactorio durante un periodo determinado. Eso nos va a dar a nosotros cierta confiabilidad siempre que sea usado en un periodo bajo determinadas condiciones. Vieron que así como en el producto dice, úsese bajo determinada, a tanta temperatura, consérvese en tal lado. Bueno, esas son las especificaciones y las condiciones que nos definen cómo tiene que ser para que el producto sea confiable. La perdurabilidad es que ese producto se refiere a cuánto es la vida probable del sistema de producción en el tiempo. Y por último, la seguridad. La seguridad tiene que ver con la preservación de recursos en el tiempo. Bueno, vimos parámetros de productos, parámetros del sistema de producción y les dejo acá el último esquemita representativo de cómo se obtiene la eficiencia y la eficacia. Nosotros asumimos una serie de informaciones para hacer un análisis del proceso como su sistema de un proceso de decisión. Buscamos, analizamos para toma de decisiones y adoptamos una decisión, sale una decisión final. Por último, esa decisión, hacemos un análisis de qué grado de influencia va a tener esa decisión, ¿sí? Si la adoptamos como tal, y entonces definen nuestras acciones a desarrollar, para luego tomar el proceso de ejecución y obtener resultados. Y fíjense que una vez que estas decisiones vemos el grado de influencia y nos permite determinar cuáles son las acciones, esas acciones es lo que en el sistema global nos permite a nosotros analizar la eficiencia, porque en función de las acciones nos define la eficiencia. En cambio acá, los resultados, si yo cumplo con los resultados, directamente lo que me define es la eficacia. Pero acá está
digamos, es la parte principal donde yo puedo mejorar la eficacia a través de una eficiencia, que las acciones que yo tome sean pensadas en búsqueda de la optimización de los recursos para tener mejor beneficio, que era la palabrita que habíamos visto al principio. Ambos conducen al otro sistema que lo vimos hoy de control y nos permite nuevamente determinar información para hacer nuevamente nuestra retroalimentación. Bueno, no son cosas muy distintas de lo que han visto, es simplemente un nuevo repaso para tenerlo presente y que las vamos a aplicar desde ya en los distintos trabajos. Andrés. Sí, si quieren, no sé si quieren hacer una pequeña pausa, son las 7:10, nos volvemos a conectar y discutimos el trabajo práctico que le vamos a dar para la semana que viene. Así que bueno. ¿Qué hacemos? ¿Salimos o deja esto? Lo mismo, nos volvemos a conectar, total es recurrente en la sala, así que 7:10 nos volvemos a conectar todos. Dale, salimos entonces ahora. Sí, sí. Bueno.